Muy buenas noches y bendiciones para todas las personas que nos siguen a través de este medio digital. Mi nombre es Luis Arturo Rengifo Párraga, soy estudiante del sexto semestre del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. En esta ocasión mi fin es netamente educativo y es por eso que tengo la oportunidad y la bendición de poder entrevistar al pastor Daniel Ortega, a quien le damos una cordial bienvenida. Adelante, pastor, bienvenido. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Muchas gracias por el recibimiento. Me presento, mi nombre es Daniel Ortega. Prácticamente yo nací en Guayaquil, pero a los 5 años nos mudamos a vivir a la ciudad de Manta. Y ahí es donde he crecido, donde crecí, donde fui cuidado, donde fui educado. Entonces, la mayor parte de mi vida ha sido en la provincia de Manabí, ¿no? Gracias a Dios, Él me ha permitido prepararme después que Él me mostró la salvación y su gracia. Él me ha dado el privilegio de poder prepararme y poder servirle a tiempo completo. Así que le agradezco a Dios porque gracias a todo eso puedo estar compartiendo con usted, hermano, y a todos los que nos ven aquí por medio de este medio. Entonces, que Dios le bendiga. Amén. Gracias, gracias, pastor. Bueno, como primer pregunta, pastor, tenemos ¿cómo y cuándo fue fundada la iglesia local? Y de pronto si se acuerda quiénes fueron los primeros miembros y líderes claves en su iglesia. Muy bien, sí, en cuanto a la historia de la iglesia local aquí donde yo me encuentro sirviendo actualmente, que es en la iglesia Renovación La Bramadora, ¿no? La iglesia fue en el año 1968 más o menos. Aunque en aquel tiempo la comunidad era un poco diferente. Unos años, casi un año antes de eso se encontraba, digamos, aquí en el mismo sector, pero un poquito alejado del lugar donde ahorita se encuentra actualmente, ¿no? Y fue después de un tiempo en la llegada de la familia que se apellida Burgos, quienes ya habían llegado, ellos ya habían entregado su vida al Señor y se empezaron a congregar ahí y después con el tiempo, ya en el año 68, 69, una persona de aquí del sector tenía como dirigente, tenían separado un lugar para una iglesia. Entonces, ese grupo de creyentes que se encontraba en un lugar se trasladaron por así decir, a unos 500 metros más o menos del lugar donde ellos se empezaron a reunir. La iglesia se encuentra actualmente en la avenida llamada 13 de octubre, ¿no? Es el terreno una parte del terreno que se le había otorgado para que la iglesia pueda ser construida, ¿no? Entonces, entre esos años fue más o menos el desarrollo y establecimiento de la iglesia actual. En cuanto a los primeros líderes, la verdad no sé todos los líderes tal vez que se encontraban, pero porque uno de los primeros líderes que se desarrolló aquí se encuentra justo viviendo enfrente de la obra, ¿no? Enfrente de la iglesia. Él fue uno de los primeros ministros encargados aquí, él se llama Pablo Burgos. Él fue uno de los primeros en estar sirviendo aquí y bueno, su familia, la familia de él, sus hermanas y hermanos, han sido de mucha ayuda para empezar el desarrollo del liderazgo aquí en la iglesia. Años más tarde también el seminario envió a la hermana Georgina Mosquera y ella también ayudó por un tiempo a impartir clases para el desarrollo de más líderes aquí en este lugar.
Qué bueno, cuánto me alegro, pastor. Bueno, dentro de los principales desafíos, en este caso los que usted enfrentó al momento de llegar a la iglesia, ¿verdad? Y cómo ha venido superándolos, cómo ha logrado venir. Bueno, sabemos que los desafíos siempre van a estar, ¿no? Siempre van a existir, pero igual hay que irlos superando conforme a la manera en que se presentan, ¿verdad? Así es. Eh, bueno, uno de los principales desafíos que incluso está ahora en el cual lo estamos afrontando, uno de ellos es de tratar de que la iglesia empiece a ser, a servir como un solo cuerpo con el objetivo de llegar a más personas con el Evangelio, ¿no? La iglesia pasó un largo tiempo sin pastores, otros pastores que estaban ayudando también aquí en la obra, pero no podían estar de manera tan perenne porque servían en otros lugares, ¿no? Y bueno, la iglesia se quedó por un tiempo también así como estancada en esa parte de ahí. Otro de los desafíos que tenemos es que eh, la comunidad ha estado marcado por decir, por malos testimonios anteriores, no solamente de esta iglesia, sino otros, ¿no? Otras iglesias alrededor. Y hay, y muchas veces esos testimonios que han quedado a lo largo del tiempo han hecho que ellos pongan como una pared para que cuando alguien les quiera compartir del evangelio, les sirva como como una estrategia o una excusa para no recibir el mensaje del evangelio. ¿Cómo los estamos tal vez tratando de superar? Pues aquí en la iglesia, los hermanos, por medio de la predicación y el estudio de la palabra de Dios, y me parece, y yo estoy empezando a usar el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan podemos ver también el ejemplo de una fe real, de cómo actúa aquellas personas que creyeron en Jesucristo y también veo una de las formas de cómo en el creyente se produce no solamente deseo, sino esta forma de compartir el Evangelio, una forma natural que surge de cada creyente al creer en Jesucristo, ¿no? Y eso lo podemos ver desde el principio del principio de cómo los discípulos llegaban a Cristo y ellos iban a otros y decían que habían conocido a Cristo y los llevaba a Cristo. Y esto lo hacían de forma natural sin que ellos se les hubiese encomendado un ministerio enfocado desde el principio de eso, sino más bien la alegría y el gozo de haber recibido al Salvador de sus vidas. Qué bueno, pastor. Eh, Otra de las preguntas, ¿cómo ha evolucionado la iglesia a lo largo del tiempo en términos de ministerios, estructura organizativa? Pues la verdad, en las partes de organización y de estructura y ministerio, esta fue una de las primeras iglesias, alianzas en todo este sector. Incluso me han comunicado quienes han conocido la iglesia por largos años, esta fue la primera iglesia antes que el Carmen y sus alrededores. Y lo que, bueno, en la parte estructural, como le comenté, una parte del terreno donde nos encontramos fue cedido por los líderes de la comunidad que tenían este espacio, con ese objetivo de que cuando llegue alguna organización o alguna iglesia, se le pueda ceder este terreno para que construyan esta iglesia. Al principio era en una esquina nomás el terreno y ahí había una iglesia construida de madera, grande y era bien bastante frecuentada. Con el pasar del tiempo, mientras iban creciendo, los hermanos iban ayudando en el crecimiento de la obra y fueron adquiriendo un poco más de espacio. eh, y después, mientras hubo cambios de liderazgo, se iban proyectando para el desarrollo de la misma estructura.
Incluso vinieron también muchos, aparte de la ayuda de la iglesia local, vinieron mucha ayuda de misioneros quienes aportaron para la construcción. En la actualidad está construida la iglesia, y la iglesia tiene, como es un terreno más o menos amplio, tiene una cancha con sus gradas, tiene un salón de usos múltiples, un salón abierto, tiene habitaciones. Aquí también las iglesias alrededor a veces prestan para realizar pequeños campamentos o retiros. Tiene su cocina y aún todavía tiene espacio de terreno. Por ahora lo que se está haciendo es dándole mantenimiento y bueno, se ve bastante a lo largo del tiempo el trabajo, el desarrollo y la mano de Dios para que la parte estructural de la iglesia pudiera haber sido construida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En cuanto a lo del ministerio, ha sido una iglesia que ha tenido muchos ministerios fructíferos en la parte de niños, jóvenes y como iglesia local. Lamentablemente, en los últimos tiempos o en los últimos años, antes de yo llegar, hubo algunos problemas y todos esos problemas han ido han de alguna manera dañando a la iglesia, ha ido decreciendo. En la actualidad solo tenemos el Ministerio de Niños, el Ministerio de Damas, y cómo es, y el Ministerio de Jóvenes. Esos son los tres ministerios. Bueno, el Ministerio de Alabanza, que bueno, no está más enfocado en los tiempos de culto, pero estamos tratando de recuperar y de trabajar en el Ministerio de Culto Infantil o como lo conocemos nosotros también, la Escuela Dominical, porque por ahora tenemos un ministerio de niños, pero que trabaja los sábados, pero que los domingos casi no, los niños que vienen no asisten, entonces estamos tratando de trabajar también bastante en esa área. Correcto. ¿Y qué área le ve un mejor crecimiento en el Ministerio de los Jóvenes, de los Niños o de Damas? Ahora en el de niños, porque incluso el de damas el año pasado había dejado de reunirse y este año nuevamente está retomando, ¿no? Está retomando el poder reunirse las hermanas que están en este ministerio y estamos tratando de animarlas para que ellas también produzcan este fruto de crecimiento, ¿no? Como el poder compartir y llevar ese mensaje de salvación a otras mujeres de aquí del sector que lo necesitan bastante, ¿no? Correcto. Pero ahorita el que ha tenido un poquito más de impulso es el de niños. Qué bueno. Qué bueno, me alegro porque, como dice la palabra del Señor, de ellos está hecho el reino de los cielos, ¿no? Y Así es, siempre, mientras en una iglesia haya niños y jóvenes, sabemos que la iglesia va a seguir creciendo. así es. Porque algo que he podido conocer en la parte de Manaví es que por lo general a los cultos o a la iglesia más asisten lo que son damas y niños. Hay una escasez a veces de lo que es la parte masculina. Así es. No sé si pasa en todas las iglesias, pero en las que yo me he podido dar cuenta sucede eso. Qué bueno, lo felicito, pastor, por ese desempeño. Bueno, eh, ¿cómo ha sido la relación de su iglesia con la Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional e internacional? Muy bien, en cuanto a la Iglesia Nacional, como le comenté, la iglesia sí fue en un tiempo, en un gran tiempo, una iglesia con bastantes miembros, ¿no? Siempre se tuvo esa comunicación con la Iglesia Nacional, pues aquí el pastor José Plaza cada año visitaba una o dos veces al año, entonces él estaba enterado en cuanto a los trabajos que se realizaban aquí en la iglesia. La iglesia ha sido una iglesia que ha cumplido con sus deberes como parte de la denominación, ¿no? Siempre ha sido contribuyente del 15% de las ofrendas y en la actualidad, a pesar de que ya no tiene el mismo volumen de creyentes e incluso
según los estatutos, la iglesia no debería de contribuir el 15%, la iglesia igual lo hace. Entonces, en esa parte, la iglesia ha tratado de cumplir siempre con su rol como parte de la denominación alianza, ¿no? Eh, por ahora, se ha recibido ayuda en los tiempos de problema. Ha estado presente el distrito que está encargado de esta zona y, bueno, en lo que se ha necesitado han estado ellos presentes, ¿no? E incluso ahora último, en la última asamblea estuvieron ellos invitando. Sí hubo unos errores por el tema de comunicación en la parte de los pagos, porque en la actualidad se envían los comprobantes de pago y no se habían enviado de acá, pero sí se habían estado haciendo. Entonces, por esa parte, hubo un error en la parte de la contribución, pero cosas que se pueden solucionar, ¿no? Gracias a Dios sí hemos tenido una buena comunicación con la Iglesia nacional. Correcto, errores de forma y no de fondo, errores que se han podido solucionar y qué bueno, ¿no? Bien. Porque de eso se trata todo, solucionar las dificultades o los errores que se presenten en el camino. Eh, ¿Qué proyectos ha desarrollado la iglesia o ministerios que puedan servir a la comunidad local? En este caso, a la Abramadora, porque usted está en la Abramadora. Si ha habido ese empuje de servicio hacia la comunidad. Sí, ha habido algunos proyectos y todos se han enfocado siempre en campañas médicas y siempre ha estado ayudando, principalmente en los últimos años estuvo ayudando bastante a la iglesia o el Templo Metropolitano de Puerto Viejo, quienes enviaban jóvenes hermanos médicos que pudieran realizar campañas de este tipo. Han venido jóvenes a realizar tiempos de arte, eso para tener una cercanía con la comunidad. De ahí la mayoría de veces siempre quienes han sido o quienes fueron los primeros líderes que aún viven aquí, ellos lo hacen no de forma ministerial, sino como de forma, como un creyente, ¿no? Como un hijo de Dios. Ellos siempre son buscados, solicitados para consejería matrimonial, para, para traer, digamos, intervenir en problemas que se han presentado entre familias, amigos. Esa es la forma que ellos han llegado. En la actualidad no hay un ministerio que se enfoque, como que se enfoque en este acercamiento a la comunidad, como le expliqué hace un momento, porque han reducido la capa, bueno, el grupo de creyentes ha reducido bastante. Y bueno, como usted mismo antes mencionó, este tema de mujeres y niños, en la actualidad lamentablemente no tenemos hombres que por ahí uno o dos y son mayores adultos. Un joven hombre, pero recién estamos empezando a desarrollar como iglesia, primero como creyentes y discípulos para servir dentro de la iglesia e ir a servir hacia afuera. Entonces, por ahora no tenemos así, en la actualidad no tenemos un ministerio que está enfocado al acercamiento a la comunidad. Bien, correcto, perfecto. Ujú. ¿Cómo ha cambiado el liderazgo de la iglesia con el tiempo? ¿Y cuál es la visión actual para su crecimiento espiritual y misionero? Muy bien, pues en los tiempos se tenía ah, que se tenían bastantes líderes, no solamente mujeres, sino hombres, eh, sí se veía el fruto en cuanto al crecimiento de la iglesia, ¿no? En la actualidad, lo que tenemos en el cual nos estamos enfocando como proyecto para desarrollar tanto líderes es principalmente enfocándonos en en hombres, ¿no?
en desarrollar un ministerio para hombres, ¿no? Los cuales estos entiendan el porqué de ser creados hombres y cuál es su rol dentro, cuál es su rol como creación de Dios y también como creyentes. De ahí queremos partir con el fin de que podamos desarrollar un liderazgo no solamente de mujeres, sino acompañados por hombres que tomen la responsabilidad y que también quieran desarrollar su rol como creación e hijos de Dios, ¿no? Y con este fin, poder ir más allá de la comunidad en la cual nos encontramos, pero también nos estamos enfocando en el Ministerio de Niños, ya que estamos ahorita recibiendo el proyecto de Samaritan Purse. Estamos enfocándonos en una comunidad llamada El Rocío, y con este fin poder ir en ese lugar e ir compartir estas cajas que son una oportunidad de compartir el Evangelio y así también este, cumplir con el mandato del Señor de no solamente estar en un solo lugar predicando, sino ir más allá. Correcto, como una gran comisión. Eh, bueno, pastor, ¿podría compartirnos algún testimonio de transformación o algún evento especial que haya impactado profundamente a la congregación en el tiempo que usted está allí? Sí, yo antes de empezar este plan de hacer ver a los hermanos que son quienes como iglesia estamos encargados de ir y llevar el Evangelio, ¿no? Más allá de que sea solo un ministerio y un grupito que está sirviendo en ese ministerio, sino que somos todos. Realicé una reunión donde se proyectó una película llamada La locura de Dios. Esta película se enfoca en cómo creyentes en lugares donde no es permitido predicar el Evangelio viven, y de esta forma podamos ser motivados a que nosotros también compartamos el Evangelio a pesar de que no haya ninguna persecución, ¿no? Sino más bien teniendo toda la libertad, poder ir y predicar el Evangelio bajo las circunstancias que vivamos en el diario vivir. Por ejemplo, hay el testimonio de una hermana que ella trabaja en un bar de una escuela, y ella cuando se sobra comida, ella tiene la oportunidad y le da a los niños de bajos recursos de aquella escuela. Y de esa forma ella comparte no solo a ellos, sino a las madres de familia, e incluso cuando se le ha dado la oportunidad a los mismos profesores, que a veces son muy pocos los que buscan, pero este, ella ha podido compartir el Evangelio, ¿no? Ha podido darse cuenta que no solamente se trata de venir a la iglesia y basta, ¿no? Sino que en su diario vivir, ya sea en el trabajo, ya sea cuando está compartiendo dentro de la comunidad, hay una oportunidad de compartir el Evangelio. Qué bueno, pastor. Pastor, una última pregunta. Dicen que los sueños para que se cumplan hay que trabajarlos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los planes y los sueños para el futuro? Muy bien, como esta ha sido una iglesia que bueno, que lamentablemente por un tiempo fue decreciendo, no solamente en grupo, en congregación, sino también en ministerios. Eh, Esto es para futuro, ¿no? Bueno, no un futuro distante, sino ya uno cercano, el poder ir implementando estudios bíblicos, porque aquí no ha habido estudios bíblicos. Entonces, el objetivo es que al empezar el estudio bíblico, los hermanos sean, como el mismo nombre de la iglesia lo dice, sean renovados por medio de la palabra de Dios. El objetivo no solamente es darle un estudio, sino que ellos aprendan a estudiar la Biblia, y al ellos aprender cómo se estudia la Biblia, ellos puedan enseñar a otros lo que dice la Biblia. Y así, de esa parte
podría tal vez llamarse de alguna manera un poco teórica, llevarlo a la práctica y tener otro tipo de reunión donde ponemos en práctica el cómo enseñamos la Biblia y cómo incluso compartimos el Evangelio por medio de este método, como le llamamos. Entonces, para futuro, nuestro trabajo es ir, no solamente empezar aquí, ¿no? Porque empezamos aquí estudiando, pero vamos a las casas a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, un día estudio, otro día a ponerlo en práctica. Para el futuro, también que otros que crean el Evangelio puedan ser parte de esta comunidad, que puedan conocer del Señor y poder así empezar a desarrollarnos como iglesia y cumplir con la voluntad de Dios aquí en el lugar donde nos encontramos. Qué bueno, pastor, me alegro y le agradezco mucho también su tiempo y la oportunidad de esta entrevista. Qué bueno que todo lo que hacemos sea para agradar a Dios y que toda la gloria y la honra sea para Él, ¿no? Donde Así quiera que es, nos encontremos y donde quiera que podamos servir, siempre es un privilegio hacerlo bajo su voluntad. Así que, así pastor, un es. gusto haberlo entrevistado, haber conocido un poco más de su vida, su historia, y qué bueno que estemos al servicio de Dios ambos, ¿no? Es un privilegio siempre estar ahí. Así es, hermano. Igualmente, muchas gracias por compartir este tiempo. Y bueno, que Dios le bendiga y que le ayude en el desarrollo y en la madurez de tanto en su vida personal como en los estudios dentro del seminario, que verdaderamente es una bendición y que también nos ayuda como creyentes a seguir creciendo y a seguir entendiendo lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Muchas gracias, pastor. Amén. Amén.